Soy Alessandro Aponte, estudiante de la sección 3 del segundo año, y en este video hablaré sobre la filtración glomerular, determinantes de la filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal. El primer paso para la formación de orina es la filtración glomerular de grandes cantidades de líquido a través de los capilares glomerulares en la cápsula de Bowman. Posteriormente, este se reabsorbe quedando aproximadamente 1 litro de líquido para la excreción diaria, aunque esto es muy variable, pues depende de la ingesta de líquidos. A su vez, la alta tasa de filtración glomerular depende de la tasa de flujo sanguíneo renal y de las propiedades que tiene la membrana de los capilares glomerulares. Estos capilares son, al igual que en la mayoría de capilares, impermeables a las proteínas, por lo que el filtrado glomerular está desprovisto de proteínas y elementos esenciales. En cambio, las concentraciones de contribuyentes tales como la sal y las moléculas orgánicas son similares a la concentración en el plasma, con la excepción de sustancias de peso molecular bajo, como por ejemplo el calcio y los ácidos grasos, debido a que estos están unidos a proteínas plasmáticas. Por otro lado, los capilares glomerulares, debido principalmente a una alta presión hidrostática y un gran coeficiente, tienen una filtración más alta que otros capilares, siendo de unos 180 litros aproximadamente, y la fracción de flujo plasmático renal es en promedio de 0,2. Con ambos valores es posible calcular la fracción de filtración glomerular, dividiendo la filtración glomerular entre el flujo plasmático renal. En cuanto a la membrana capilar glomerular, cabe destacar que esta cuenta con 3 capas principales, que son el endotelio del capilar, una membrana basal y una capa de pococitos que rodea la superficie externa de la membrana. Estos 3 en conjunto forman lo que es la barrera de filtración, la cual filtra más agua y solutos que una membrana capilar habitual. Esto es debido principalmente a sus características. El endotelio capilar cuenta con fenestraciones, que son pequeños agujeros que la perforan y que las proteínas, debido a sus cargas negativas, no pueden pasar. Rodeando el endotelio se encuentra la membrana basal, la cual está conformada por colágeno y fibrillas de proteoglucanos, con espacios para que se filtre el agua y soluto, pero con carga negativa para de esa manera evitar el paso de las proteínas. En la porción más externa, los pocitos a su vez tienen unos espacios llamados poros en hendidura, por donde se mueve el filtrado glomerular. Adicional a esto, las células epiteliales cuentan también con cargas negativas que evitan el paso de las proteínas, y de esta manera se explica cómo las 3 capas en conjunto permiten gran cantidad de filtraciones a la vez que forman una barrera ante las proteínas. Cabe destacar también que, a pesar de la elevada filtración, la barrera de filtración glomerular es selectiva con las moléculas que pasan, basándose principalmente en lo que es su tamaño y carga eléctrica, como puede verse en la tabla. Ahora, pasando con los determinantes de la filtración glomerular, primeramente hay que mencionar que la filtración glomerular está determinada por la suma de la fuerza hidrostática y coloidosmótica a través de la membrana glomerular, lo que da lugar a la presión de filtración neta, y el coeficiente glomerular. Ambas, a su vez, dan paso a una fórmula matemática que sería filtración glomerular es igual al coeficiente glomerular por la presión de filtración neta. Además, cabe destacar que las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas favorecen o se oponen a la filtración, y son 4. La presión hidrostática dentro de los capilares glomerulares, que favorecen la filtración; la presión hidrostática en la cápsula de Bowman fuera de los capilares, que se opone a la filtración; la presión coloidosmótica de las proteínas plasmáticas, que se opone a la filtración; y la presión coloidosmótica de las proteínas en la cápsula de Bowman, que favorece la filtración. Profundizando un poco en los determinantes, se pueden mencionar 4, que serían: primero, el aumento del coeficiente de filtración capilar glomerular incrementa la filtración glomerular. Este coeficiente es la medida del producto de la conductividad hidráulica y el área superficial de los capilares glomerulares, y no se puede medir directamente, sino que se calcula dividiendo el valor de la filtración glomerular entre la presión de la filtración neta, siendo el valor del primero unos 125 mililitros por minuto y del segundo unos 10 milímetros de mercurio, por lo cual el coeficiente sería unos 12,5 mililitros por minuto por milímetro de mercurio, siendo este muy alto en comparación con otros capilares, por lo que contribuye a la filtración rápida. Existen enfermedades como la hipertensión y la diabetes que afectan el coeficiente, reduciendo así la conductividad. Segundo, el aumento de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman reduce la filtración glomerular. El valor normal de presión hidrostática en la cápsula de Bowman es de unos 18 milímetros de mercurio.
El aumento de esta, que se da en ciertas patologías por el bloqueo de la vía urinaria, produce una reducción de la filtración glomerular, debido a que afecta a la presión de filtración neta. Y finalmente, se puede producir una hidronefrosis, que a menos que se libere la obstrucción, puede incluso dañar el riñón. Tercero, el aumento de la presión coloidosmótica capilar glomerular reduce la filtración glomerular. En esta presión coloidosmótica influyen principalmente dos factores: la presión coloidosmótica del plasma arterial y la función del plasma filtrado por los capilares glomerulares. En este caso, sucede que a medida que la sangre va desde la arteriola aferente hasta las arteriolas eferentes, el plasma se filtra, pero las proteínas que vienen con él no lo hacen, por lo que aumenta la concentración de proteínas. Es decir, que la presión coloidosmótica de plasma que entra es de 28 milímetros de mercurio aproximadamente, y una vez que alcanza el extremo eferente de los capilares aumenta a 36 milímetros de mercurio, reduciéndose de esa manera la filtración glomerular. Cuarto, el aumento de la presión hidrostática glomerular incrementa la filtración glomerular. En condiciones normales, la presión hidrostática capilar glomerular es de aproximadamente 60 milímetros de mercurio y representa el principal método de regulación fisiológica de la filtración glomerular. Esta presión está determinada por tres variables, que son la presión arterial, la resistencia arteriolar aferente y la resistencia arteriolar eferente. Al aumentar la presión arterial, se eleva la presión hidrostática glomerular y por tanto la filtración glomerular. Por su parte, la constricción de las arteriolas aferentes reduce la presión hidrostática glomerular y por lo tanto disminuye la filtración glomerular. En cambio, al dilatarse las arteriolas aferentes, aumenta la presión hidrostática y también la filtración glomerular. En el caso de las arteriolas eferentes, su constricción aumenta la resistencia al flujo de salida de los capilares y entonces incrementa la presión hidrostática y así aumenta un poco la filtración glomerular. Pero esto se da solo en caso de que el aumento de la resistencia no reduzca demasiado el flujo sanguíneo renal. Si la constricción de las arteriolas eferentes es intensa, provocará a su vez que la presión coloidosmótica supere la presión hidrostática y se reduce así la filtración glomerular. Por lo que la constricción arteriolar eferente tiene un efecto distinto dependiendo de la gravedad. Si es ligera, aumenta la filtración glomerular y si es intensa, la disminuye. Ahora, pasando con el flujo sanguíneo renal, hay que destacar que este es sumamente elevado comparado con otros órganos, constituyendo un 22% del gasto cardíaco en ambos riñones. Este, al igual que los demás tejidos, proporciona nutrientes y recoge los desechos. Pero este flujo elevado tiene una razón, y es que gracias a este llega suficiente plasma para mantener la elevada filtración glomerular. También hay que destacar que los riñones tienen un alto flujo sanguíneo renal y a la vez un alto consumo de oxígeno, pero a su vez los niveles de oxígeno son tan altos que superan las necesidades metabólicas y su extracción es relativamente baja. Parte del consumo de oxígeno está relacionado con la reabsorción de sodio en los túbulos renales, es decir, que a mayor reabsorción de sodio, mayor consumo de oxígeno. Al mismo tiempo, este está relacionado con la filtración glomerular y la velocidad de filtración del sodio. Por otro lado, el flujo sanguíneo renal viene determinado por el gradiente de presión a través de los vasos renales dividido entre la resistencia vascular renal total, siendo que en la arteria renal la presión es prácticamente igual a la sistémica y en la vena renal es en promedio de 3 a 4 milímetros de mercurio. La resistencia de los vasos renales reside en las arterias interlobularias, las arterias aferentes y las arterias eferentes, que está controlado a su vez por el sistema nervioso simpático, por hormonas y por mecanismos locales. Entonces, la resistencia es inversamente proporcional al flujo de sangre renal, es decir, que a mayor resistencia, menor flujo. Además, los riñones cuentan con autorregulación de la presión arterial entre 80 y 170 milímetros de mercurio. Esto fue todo, espero que hayan podido aprender algo. Muchas gracias por su atención.